medios de comunicación aquí en el Ayuntamiento de Leganés, y posteriormente, entre el 2003 y el 2007, concejal delegado de Obras y Mantenimiento en Leganés. Él siempre ha tenido un interés muy importante por conocer la historia de Leganés, cómo ha sido el recorrido y las vivencias de la gente en esta ciudad, y le ha dedicado mucho tiempo a investigar a través de los archivos, no solamente los locales, sino ha recorrido archivos en toda España para llegar al máximo de información sobre hechos históricos en la ciudad. Y de hecho, bueno, y sobre todo ya cuando estuvo como cargo público, pues fue cuando empecé a investigar más, y bueno, un hito que quedó en Leganés de ese momento fue las placas que se colocaron en distintos espacios públicos de la ciudad y que hacen un recorrido para conocer distintos momentos históricos de la ciudad, ¿no? Y este proceso es parte de esa investigación que él ya había hecho previamente y que sigue haciendo a partir de ahí. También en ese momento como cargo público presenta su libro Leganés de aldea a gran ciudad, y donde ya cuenta parte de ese proceso de Leganés, ¿no? Y en este momento está investigando desde hace un montón de años, creo que ya lleva muchos años, investigando para presentar, que pronto lo hará, el libro que él llama, que lo voy a leer porque tiene un nombre original, que es Los orígenes de Alganet, Léganos, Leganés y otros menesteres históricos de la actual ciudad en más de 8 siglos de historia, entre 1215 y 2024. Como veis, tantos años de recorrido, pues requiere ese nivel de documentación que él está llevando, ¿no? Bueno, y yo sin más quiero decir, el ciclo, como os decía, que se van a desarrollar, va a tener esos periodos, y hoy en esta primera jornada pues ya os dejo con Mariano que nos cuente esa historia que nos va a aportar datos que desconocemos. Buenas tardes, gracias por venir y vuestra asistencia. Yo, en primer lugar, soy una persona que elabora, es decir, para los archivos coge documentación, la analiza y escribe. Mi dificultad es hablar en público, a pesar de ello Podemos me pidió este tema y lo he accedido, pero me dijeron que solo la Segunda República, y al final me han liado para la dictadura y la dictadura, sí, sobre todo para ponerle la dictadura. Bueno, en primer lugar hay que situar un poco el contexto histórico en el que se desarrolla la Segunda República en Leganés. Hay que ir de lo macro a lo micro, porque lo macro es lo que más influye sobre lo micro, es decir, lo que ha pasado fuera del término de Leganés con respecto a, todo lo que ha pasado de Leganés influye en lo que es el municipio. En primer lugar, el siglo XIX está plagado, por así decirlo, de golpes militares, de pronunciamientos que se manifiestan hasta 1939. El siglo XIX es el siglo de los generales. Los generales utilizan la política para influir en los gobiernos. Sobre todo tenemos en el siglo XIX a Esparteros, a Serrano, Prim, Narváez, Zurbano, O'Donnell, Topete, Pavía, Martínez Campos, y ya en el siglo XX tenemos el primero, a Primo de Rivera, luego tenemos a García Hernández de la República, tenemos a Franco, a Godet, Fanjul, etcétera, etcétera, y el último Casado, que es el último golpe de Estado que se da en este país en el siglo XX, si exceptuamos el golpe teóricamente de Estado militar del coronel Tejero. En total, en el siglo XIX se llevaron a cabo 35 pronunciamientos militares, los cuales cambiaron gobiernos, cambiaron dinastías
y cambiaron gobiernos y dinastías, básicamente. En contra de lo que sucedió en el siglo XIX, la Primera y la Segunda República aparecen en España de una forma pacífica totalmente. Es decir, la Primera República es votada por los diputados monárquicos, mayoritariamente, debido a que Amadeo de Saboya dimite como rey de España y ante el vacío institucional que existe en estos momentos son los propios diputados monárquicos los que, para llenar ese vacío, proclaman la Primera República en España, que en contra de lo que sucede con los golpes militares fue una Primera República totalmente libre de cualquier alteración, etc. Lo mismo que sucedió en la Segunda República. La Segunda República vino por unas elecciones del 12 de abril de 1936, en las cuales también no hubo ninguna violencia, en absoluto ninguna violencia. Incluso los periódicos monárquicos de aquella época hablaban de la falta de violencia que había, porque ellos ya antes de la campaña electoral proponían que iba a haber, si ganaban los republicanos, iba a haber disturbios, etcétera, etcétera. Luego, la restauración borbónica no era un sistema democrático. Los cambios de gobierno se producían antes de las elecciones y no después de esas elecciones. Se ganaban las elecciones antes de convocarlas, a través del turnismo, a través del encasillado, del pucherazo, del uso de los lázaros y de los cuneros. Es decir, el gobierno que iba a... Un momentito. Ya me he descolgado. Ya os decía que... Como os he dicho, yo más bien soy de elaborar más que de hablar en público porque me pongo nervioso. De hecho, prácticamente una parte muy importante de GASA está escrito aquí. Por ejemplo, hemos dicho, ¿por qué los monárquicos? Ya lo hemos dicho anteriormente. La restauración borbónica sucede a la Primera República a través de un golpe de Estado de Martínez Campos en el mes de enero de 1874, y a partir de ahí se produce lo que es la restauración, que dura 57 años en este país. La restauración, evidentemente, no era un sistema democrático porque no cumplía tres de las condiciones indispensables que tiene que tener cualquier sistema democrático. Primero, que las elecciones se repitan en el tiempo. Segundo, que se acate el resultado de esas elecciones. Y tercero, que no se sepa quién va a ganar las elecciones antes de convocarlas. Y la restauración no cumplía una de estas terceras condiciones, que era porque se sabía de antemano quién iba a ser el siguiente gobierno una vez que el gobierno que estaba en el poder lo dejaba. Y era el ministro de la gobernación, a través de lo que se llamaba el encasillado, es decir, a través del caciquismo, sabían ya quiénes eran las personas, los diputados que iban a formar parte del Congreso y del Senado. Eso sí, fue un régimen que tuvo una estabilidad institucional durante los 75 años, los 57 años que duró. Luego, a través del pucherazo, lo que Joaquín Costa llamó la oligarquía y el caciquismo. Es decir, aparte del ministro de Gobernación, que era el que decidía quién iba a ser diputado en las siguientes cortes, existía luego el pucherazo por si algo les fallaba. El pucherazo lo que era es que guardaban papeletas en el puchero, por eso se llama el pucherazo, y si había algún inconveniente las sacaban y las metían en las urnas. Por tanto, el régimen de la restauración fue un régimen político y electoral más corrupto política y electoralmente desde el año 1812. El 12 de abril en España
Como hemos dicho antes, venimos de un siglo que tiene muchos pronunciamientos, 35 en concreto. La República aparece de una forma inesperada por parte de todos los políticos monárquicos, no se esperaba ese resultado, y por ello se habla del revisionismo de los resultados electorales del 12 de abril, que son los que utiliza la derecha de toda la vida para decir que el gobierno republicano era ilegítimo porque no había ganado las elecciones. En concreto, se elegían en aquella fecha 81.000 concejales, según el anuario estadístico de 1931. La ley electoral de 1907 preveía, en el artículo 29 preveía que en aquellos municipios o distritos, mejor dicho, que se presentaban igual número de concejales o diputados que a los que había que elegir, no había elecciones. Automáticamente eran elegidos por el artículo 29. Pues bien, lo que se basa la derecha, la extrema derecha de este país, para decir que la República era ilegítima, se basa en los datos que dio el ministro de Gobernación el día 9 de abril, estamos hablando del día 5 de diciembre, que es cuando se decide qué candidatos no tienen que presentarse a las urnas. El día 9 de abril, sobre 30.000 concejales elegidos por el artículo 29, 13.000 de los 16.000, la mayoría expone el ministro de la Gobernación que eran de ideología monárquica, mientras que los republicanos solo tenían aproximadamente unos 4 o 5.000. Aquí 12.587, el 91% eran monárquicos y solo 1.265 eran republicanos, que era una relación de 1 a 10. También lo hicieron en las elecciones de febrero del 36 y posteriormente Franco en el año 38 creó una comisión ex professo para analizar este proceso y plantear que la República era ilegítima y por tanto sublevarse contra ella no había ningún inconveniente. Los datos que tenéis ahí en la pantalla son del boletín del 5 de abril, que hemos dicho que son los concejales elegidos por el artículo 29 de la ley de 1907, en los cuales el Ministerio de la Gobernación en aquella fecha decía que habían sido elegidos 14.074 concejales monárquicos por 1.877 republicanos, mientras que el anuario estadístico en esas mismas fechas, ese mismo día, plantea que los concejales monárquicos elegidos en el día 5 de abril eran 6.000, mientras los republicanos eran 14.000. Y luego el día 12 de abril, que es el día de las urnas, el anuario estadístico recoge que fueron elegidos 13.000, el número redondo, concejales monárquicos por 20.000 republicanos, 9.151 de otros y 4.132 de sin filiación. Por lo tanto, fueron elegidos 50.000 de esos concejales. Si sumamos los concejales que se eligieron el 5 de abril con el 12 de abril, tenemos, según el anuario estadístico del Instituto de la Estadística de 1931, que los concejales monárquicos fueron 19.035, los concejales republicanos 35.255, sin filiación cerca de 7.000 y en total nos daba los 80.000. Por tanto, en lo que se fija la derecha es en este dato del gobierno del ministro de la Gobernación del 9 de abril. Y luego, el número de votos, sobre las capitales de provincia, los monárquicos fueron apoyados por 195.147 votantes frente a los 443.945 que apoyaron a los republicanos. Son datos oficiales, no me los he inventado. Podéis entrar en la página web del INE, consultar los anuarios estadísticos que tiene el Instituto de la Estadística y podéis encontrar estos datos, es decir, son datos recientes, cotejados por los distintos gobiernos que ha habido desde la Segunda República.
La Segunda República, junto con la primera, viene con dos datos económicos muy importantes. La Primera República se encuentra a nivel económico con un crack, con el crack de los ferrocarriles y con el problema del textil en Cataluña. El textil en Cataluña necesitaba el algodón de los americanos, de Estados Unidos, que en aquellas fechas estaban en su guerra de sucesión, con lo cual no venían las materias primas aquí y hay una crisis. Esto se une también a la crisis de los ferrocarriles, y en la Segunda República nos encontramos con que a los 3 años antes se había dado el crack del 29, que trajo consigo pues el cierre de bancos, el cierre de empresas, el desempleo, la crisis económica, la crisis social, y tuvo unas consecuencias políticas muy importantes. A partir de ahí muchos ciudadanos empezaron a pensar si no era mejor el fascismo o el comunismo, una de las dos alternativas que planteaban en aquellas fechas la gente que estaba desamparada debido a la grave crisis que hubo en esas fechas. La Segunda República a nivel electoral rebaja la edad a los 23 años, hasta ahora eran los 25, permite la elección de las mujeres, cosa que no sucedía hasta esa época, y suspendió el artículo 29. En la Restauración había lo que se llamaba el voto censitario, que era los mayores de 25 años tenían que saber leer, escribir o tener una profesión, o bien pagar una cuota por contribución urbana, rústica o industrial mayor de 25 pesetas, con lo cual muy pocas personas podían votar en España. En Leganés en concreto, en esa fecha de la Restauración, solo podían votar 86 personas. 86 personas son las que dirigían la política municipal del municipio en aquellas fechas, en la Restauración, hasta 1931. Las elecciones municipales en Leganés, del 12 de abril del 31 de mayo. Tenéis ahí os han repartido unas hojas con los resultados que hay. En Leganés no se aplica el artículo 29 porque se presentan más candidatos que concejales hay que elegir, con lo cual se va a las elecciones. Las elecciones del 12 de abril son cuestionadas por la oposición extraparlamentaria de Renovación Española y Alianza Popular, y como consecuencia el gobierno, como no se da solo en Leganés sino en muchos municipios de España por el caciquismo y el mangoneo que había entre los dirigentes políticos, el gobierno de la República dicta un decreto diciendo que se tienen que repetir las elecciones en aquellos municipios en los cuales haya habido protestas protestas en las urnas. Por ello, en Leganés no se procede a proclamar la República el 14 de abril porque ese día, porque el 12 de abril, había ganado la derecha en este municipio. Se repiten las elecciones el 31 de mayo, se convocan nuevas elecciones, no solo en Leganés, sino en 50 municipios de lo que es la actual provincia de Madrid. Con los siguientes resultados, que tenéis también ahí en pantalla o en los que os han dado. A mano izquierda tenemos los resultados del 12 de abril, en amarillo son aquellos concejales que fueron elegidos, básicamente todo de la extrema derecha, excepto dos: Pedro González Perucho, que obtiene 123 votos en el distrito norte, y Mariano Mayoral Mingo, que obtiene 104 votos en el distrito de la zona sur. El resto son todos, los otros 10 concejales son concejales monárquicos, de la derecha. En concreto, Ramón del Hierro Ordóñez es el presidente de Acción Popular en esos momentos en el municipio, Antonio García Cuadrado también es de Alianza Popular, y Pedro González representaba al Partido Republicano Radical Socialista junto con Mariano Mingo, que eran del Partido Socialista. Fijaros en estos nombres porque son las personas que van a dirigir este municipio hasta el final de la Guerra Civil. Hasta casi el año 1979. Y ya venían ejerciendo la política en el municipio desde 1845. Son las famosas que llamamos 7 familias, que son las que han controlado este municipio
desde el año 1845 hasta el año 1979. Unos, yo les llamo los terratenientes, los que tienen más de 250 hectáreas, que son considerados como los terratenientes. Yo los llamo los señores del caballo y del sombrero, mientras que los pequeños agricultores, pequeños y medianos agricultores de Leganés, que era un nombre importante, bajo mi punto de vista, vamos, yo los denomino los hombres de la boina, porque en definitiva eran adláteres de las 7 familias que han controlado este municipio desde el año 1845 a 1979. Si tenéis en la siguiente, tenéis la comparación de los resultados del 31 de mayo y el 12 de abril y veis cómo prácticamente los candidatos de izquierda multiplican por 2 casi los resultados que obtuvieron el 12 de abril. De hecho, Pedro González González, le vamos a llamar ahora a partir más corto Perucho, que fue el primer alcalde republicano de Leganés, obtuvo 207 votos frente a los 125 que obtuvo en las elecciones del 12 de abril, y así todos. Una cosa que sucedió en Leganés es, no se sabe, no he podido comprobar cómo, por qué, la derecha de este municipio no se presenta a las elecciones del 31 de mayo de 1936. ¿Es por miedo? ¿Es porque no tienen ya capacidad para seguir con el caciquismo? ¿O es porque les da miedo la república? ¿O es una consigna que han dicho sus partidos, los partidos de Madrid? No hay documentación hasta ello para ver por qué en ese caso concreto ningún concejal de la derecha que había gobernado este ayuntamiento se presenta a las elecciones del 31 de mayo. Ya te digo, fijaros bien, porque van a regir el municipio durante la dictadura. Fernández Cuervo, los Hierro, los García Cuadrado, los Loaces, los Germán Sánchez Fuero, los Durán, los García Quijada, los Naranjo, los Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo veréis cuando veamos el próximo día cómo van a ocupar el municipio durante una etapa muy importante de lo que es el franquismo. ¿Qué partidos políticos había en Leganés durante la Segunda República? En el año 31 tenían su sede en Leganés 3 partidos de izquierda: la Agrupación Socialista, la de Leganés, el PSOE con 54 afiliados, el Partido Republicano Radical Socialista con 73 afiliados y el Partido Republicano Radical con 73 afiliados. Otras organizaciones obreras fueran la UGT, Adelante, que era la Sociedad de Albañiles, que tenía la sede en la calle El Guante 5 en la primera planta, con 194 afiliados, que fue constituida el 12 de septiembre de 1906, La Constante, que era la Sociedad de Obreros Agrícolas, con sede también en la calle del Guante 5, primera planta, con 140 afiliados, que fue constituida en 1905, y la patronal de los agricultores de Leganés, que es la Asociación de Agricultores, que tenía su sede en la Plaza del Progreso 4 y tenía 33 afiliados. Fue constituida el 18 de abril de 1918. La sede de los albañiles y de los obreros es la sede que actualmente tiene en Sule, en la Plaza del Salvador, que antes era una prolongación de la calle El Guante. Bien, en marzo de 1933 se constituye en Leganés Acción Popular, con su sección femenina, que fue el núcleo aglutinante de lo que fue la Confederación, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Me voy a parar aquí un poquito en la Juventud de Acción Popular porque van a jugar un papel muy importante en lo que es, no mucho en Leganés, algo, pero no mucho, pero sobre todo a nivel de Madrid. Son de ideología derechista, fueron primero de Acción Popular y posteriormente de la Confederación Española de Organizaciones Autónomas. Sus miembros eran conocidos como los camisas verdes, levantaban el brazo al tipo fascista. Durante el año 1934 tuvieron una actitud muy importante en el tema de los altercados en las calles, de crear un ambiente
tenso para que los militares saltaran. Eran antimonárquicos, eran anticomunistas, etc. Y en el año 1934 se constituye en Leganés Izquierda Republicana, que tenía su sede en la Plaza de la Constitución. Falange no existe en Leganés, solo había una persona, que era de la Falange clandestina, que no era de Leganés, pero que vivía en Leganés, y la Falange se constituye en Leganés a los 2 días de entrar las tropas sublevadas al municipio. Se funda Leganés con 11 vecinos: Ramón del Hierro Alonso, José Luis Fernández Cuervo, Modesto Gallego Achanche, José García Álvarez, Marcelino García Cuadrado, Severiano López, este es el que pertenecía a la Falange desde el año 1931, Sebastián Martínez García Quijada, Antonio Martín Vegue, el médico, Federico Paredes Ocaña y Ramón Seligrad Herrero, junto con Francisco Berrocal. Y el jefe de la Falange clandestina en Leganés en el año 1935 era Antonio López García. Bien, entramos ya en lo que es el bienio republicano. La República, prácticamente durante el 31 al 36, se divide en 3 periodos. El periodo republicano democrático, que va desde el 31 al 33, el periodo del republicano cedista, que es cuando accede al gobierno Lerroux junto con la CEDA, y el tercer bienio es el bienio del Frente Popular. Pues bien, el bienio progresista es prácticamente cuando se hacen todas las actuaciones importantes en este municipio por parte de Perucho y los concejales de la conjunción republicano-socialista. En Leganés, la conjunción republicano-socialista estaba formada por la UGT, por el Partido Republicano Radical y por el Partido Socialista, que son los que van a formar parte de la comisión gestora que va a regir el municipio desde el 20 de abril de 1931 hasta el 5 de junio de 1931, cuando, como consecuencia de las elecciones municipales celebradas el 31 de mayo, se constituye formalmente el Ayuntamiento Republicano de Leganés. Ese día, el día 20 de abril, están presentes solo y exclusivamente de los 12 concejales de la derecha el alcalde, por obligación, José Fernández Cuervo Sánchez, y el primer teniente de alcalde, José María Durán Braña. Ausentes los otros restantes concejales del último consistorio de la Restauración. Ese día hace presencia de la Guardia Civil en el municipio, en el pleno, y viene un Guardia Civil de la comarca y uno de la comandancia del cuartel de Leganés. Viene a decir que en virtud de la orden del Gobierno Provisional de la República Española se ha de proceder acto seguido a la entrega provisional del Ayuntamiento y efectos a él pertenecientes al Comité del Partido Republicano Socialista de esta villa. Eso es textual, pero hay un error por parte del secretario que redactó el acta, porque no existía tal cual. Lo que existía era la conjunción republicano-socialista en Leganés, no el Comité del Partido Republicano. El Partido Republicano Radical Socialista presidente de la coalición electoral del Ayuntamiento y del mando gubernativo de esta villa. La comisión gestora del Ayuntamiento, del 20 de abril al 5 de junio, está formada por 5 miembros del Partido Republicano Radical Socialista y por 3 socialistas, uno de UGT y uno del PSOE y 2 de UGT. El día 21 a las 11 de la noche, a las 9 de la noche, es cuando se proclama en Leganés la Segunda República. En una sesión extraordinaria en la que están presentes los 8 componentes de la Comisión de la Conjunción Republicana Socialista que hemos dicho anteriormente, y en palabras de Perucho, textualmente viene a decir ese día que sentía una gran satisfacción en proclamar la República en esta villa, invitando a sus compañeros a mantener esta idea y defenderla hasta su completa consolidación, por estimar que no es necesario para regir los destinos de la nación más que personas de buena voluntad,
democráticas y que con verdadero entusiasmo trabajar por el bien de España y dentro de cada uno de sus respectivas acciones de poder. También intervienen el resto de los concejales. Por parte de Ariño y Lejarra prácticamente están conformes con lo dicho por Perucho y prometen colaborar con el más firme entusiasmo en todo lo que beneficie al municipio. Por su parte, Mayoral y los demás concejales se expresan también en semejantes términos. Y por último, Perucho, al término de la sesión, también dice unas palabras. Prometió que en las sesiones sucesivas les daría cuenta de la marcha administrativa a los vecinos que llenaban el pleno municipal, les daría cuenta de la marcha administrativa del municipio y de todos los cuantos asuntos redunden en el beneficio del pueblo. Luego ya los concejales se enfrentan a lo que es lo habitual en cualquier concejal, es decir, el tran diario de ir solucionando diferentes problemas administrativos que van existiendo, se meten en ese barullo y al final, luego como ya veremos, plantean lo que son sus tres ejes fundamentales para el municipio. Es sintomático que lo primero que hace Perucho es reunirse con los empleados municipales, que les plantea que esperaban más estricto cumplimiento de sus deberes y sus obligaciones y colaboraran a su vez por el mantenimiento del nuevo régimen. A partir de ahí se ponen a observar qué es lo que sucede en la ciudad y lo primero que ven es que los tauneros están vendiendo pan que son 40 gramos, tienen menos de 40 gramos de lo que estipula la legislación. Plantean la incautación del pan. Esa incautación del pan la reparten entre los vecinos. Hay decomisos, un ejemplo de salchichón y longaniza, que curiosamente el infractor al que le ponen la multa les dice que nunca le habían llamado la atención por esa circunstancia. Hay un control de las pesas de los vendedores ambulantes y también hay sanción, un control de las lecherías por la leche adulterada, el control de las obras que no se legalizaban por exconcejales o por vecinos que tenían buenas relaciones con la institución. En las obras del matadero empiezan ya a moverse y van frente a las demandas de los matarifes. Lo que plantean es instalar unos sifones porque parece ser que por las alcantarillas subía lo que es el olor oriundo de lo que es el matadero. También en esa fecha hay una sustitución de calles, la calle Real por la calle Fermín y Galán, la calle del Charco por la calle de García Hernández, la calle del Guante por la de Pablo Iglesias, el paseo de Alfonso X por el paseo de la República, la plaza del Salvador por la plaza de la Libertad, la calle Buitarque por el Doctor Izquierdo y Isabel la Católica por Jaime Vera. Empiezan a controlar también lo que es la comisión de obras, las obras particulares que llevan a cabo los vecinos, estudian las licencias de obras para comprobar si su pago está de acuerdo con la envergadura de la obra, hablan del lucro de anteriores concejales con la omisión de pago de los arbitrios que les correspondía y hablan de irregularidades de varios miles de pesetas que algunos concejales distrajeron de la caja municipal. Bien, luego siguen más cosas administrativas y hay una cosa muy importante porque es un eje fundamental del programa de los republicanos socialistas de Leganés, que era el alcantarillado, la escuela y el abastecimiento de agua. Las escuelas en este país siempre han estado muy mal, siempre han sido locales alquilados, mal ventilados, sin baños, sin agua corriente, etc. Lo primero que hacen los informes de los maestros nacionales, se llamaban así, no es por lo que es nacional, sino que en aquella época se llamaban las escuelas nacionales y los maestros nacionales, no por las reminiscencias de lo que fue el franquismo. Y en el informe de los maestros, todos, sin excepción, informan del mal estado de los locales donde se encuentran las escuelas públicas y de las obras que hay que realizar, que no reúnen las condiciones de sanidad, en estado indecoroso, faltos de material escolar, de agua, baño. Y se aprueba por el gobierno la adquisición de libros y material escolar para las escuelas,
Y Mayoral manifiesta, fijaros cómo está, que un profesor, en vez de ir paseando con la escopeta del Somatel, que se tomara más interés en dar clases y la enseñanza. También en esta fecha se cambia la calle Butarque por Doctor Izquierdo y Isabel la Católica por Doctor Jaime Vera. Hay una petición por parte de los vecinos que recoge el ayuntamiento, y es que el alcantarillado que partía del cuartel de los cuarteles de los militares desembocaba en lo que hoy día es la calle de Villaverde al principio. Y en esos momentos, en esas fechas, había pocas, pero había casas en el lateral izquierdo según se va hacia Villaverde. Se plantea la supresión de los vertederos establecidos en el interior que había del municipio, en lo que es el casco antiguo, por así decirlo, y se enfrenta también a un gran desempleo, como se enfrentaron también en la restauración. Lo que hacen es una suscripción pública para remediar el desempleo y empiezan a ejecutar algunas obras de menor cuantía para paliar el desempleo en la medida de las posibilidades. El gobierno municipal está compuesto por Pedro González Perucho, del Partido Republicano Radical Socialista, por Mariano Mayoral Mingo y como segundo teniente alcalde y como primer teniente alcalde Ramón Ariño Fuster. Los puntos esenciales, como decía antes, del programa republicano socialista son la enseñanza, el alumbrado público y el suministro de agua a la población. Bueno, no os entretengo más porque ya es muy tarde. Son otras actuaciones que se hacen desde junio 31 hasta octubre del 34. La conveniencia de trasladar las escuelas nacionales de la Plaza del Progreso a la calle Mediodía. En la calle Mediodía, los 2 años están allí, debido a lo desastroso que está el local, los vuelven a trasladar a la Plaza del Progreso para luego volverlos a llevar a la calle Ordóñez. Se revocan los acuerdos de los hijos adoptivos de Primo de Rivera y de los Reyes. Se lleva a cabo la construcción de un cementerio municipal, la construcción de un nuevo pozo de agua, la propuesta de crear una biblioteca municipal, y Mayoral plantea, que luego es aceptado, que se ponga un impuesto del 25% a los actos religiosos que representen un margen de ganancia para la parroquia. Se lleva a cabo el alcantarillado de algunas calles, el adoquinado de otras para paliar el paro. Se disuelve la sociedad del Casino de Leganés, que es la que estaba en la Plaza de España. Algunos de los que sois de Leganés lo conoceréis o lo acordaréis. Y se apoyan las becerradas, y lo que es importante, se apoya la huelga de campesinos el 1 de junio de 1934. En ellas, el alcalde, después de terminar la huelga, en breves palabras, se agradece a los señores concejales la cooperación de todos ellos por el que le prestaron con motivo de la huelga de los campesinos. El señor Mayoral, Partido Socialista, agradece a sí mismo vivamente las gestiones practicadas por sus compañeros de corporación para obtener su libertad, de la que se le privó con motivo de la pasada huelga, y el señor Ariño lamenta la detención que ha sido objeto los concejales con ocasión de apoyar la huelga. También se cambia a partir de aquí empiezan las diferencias en el gobierno republicano con Domingo de la Fuente Caballero. Este señor era un propietario, era un ganadero, era el propietario del cebadero, tenía animales, tenía vacas, tenía cerdos, etc. Y lo que era un rematante del ayuntamiento, es decir, que contrataba con el ayuntamiento los pastos, algunos pastos de los prados que tenía el ayuntamiento para el alimento de su ganado. Entonces, lo que plantean, Ariño propone al concejo que lo que hacen es que empiezan a haber discrepancias, pero hay discrepancias porque hay que ver las consecuencias políticas a nivel general, porque unos meses antes el Partido Republicano Socialista se divide y se crea el Partido Republicano Socialista Independiente, del que formaba parte
el concejal Domingo de la Fuente Caballero. Termina el bienio republicano progresista y empieza el bienio negro republicano del 15 de octubre al 26 de febrero de 1936. ¿Por qué se rompe la conjunción republicano-socialista? En primer lugar, sobre todo por la labor del gobierno desarrollado por la coalición. Terminó por fragmentarla por la toma de decisiones concretas que propició que florecieran las diferencias internas que existían de índole ideológica y de índole personal. El catolicismo de Alcalá Zamora contrastaba con el agnosticismo de Manuel Azaña. El socialismo estaba en esos momentos cada vez más dividido entre una tendencia socialdemócrata de Prieto y la sindicalista de Largo Caballero. El centrismo de Lerroux le llevó a ampliar sus hipótesis de alianzas, que lo creo que vendrá más tarde en las elecciones de 1933. Lo que sucede en el año 34 es que Lerroux está en minoría en el gobierno republicano y le plantea a la CEDA que entre al gobierno con 4 ministros. Esto le sienta muy mal a lo que es la izquierda y por eso plantean lo que es una huelga general en el mes de octubre del 34. Esa huelga general es apoyada por el gobierno republicano de Leganés y, consecuencia de ello, una vez que celebran las elecciones del año 33 y gana, el presidente del gobierno le dice a Lerroux que forme gobierno. A partir de ese momento, el gobierno de Lerroux dimite todos los municipios que habían apoyado a la revolución de octubre del 34 de Asturias, y entre ellos está el ayuntamiento de Leganés. Las derechas acuden a estas elecciones del 33 con un programa mínimo de 5 puntos, a pesar de las divergencias ideológicas que tenían, pero habían aprendido de lo que había sucedido en el año 1931, cuando éstas se enfrentaron a las urnas divididas frente a una izquierda que se había presentado en la conjunción republicano-socialista para presentarse a las urnas. Consecuencia de la revolución de octubre del 38 también tiene consecuencias en Leganés. 34. El pleno del 15 de octubre se suspende el consistorio, se constituye una nueva comisión, una nueva corporación municipal, y el pleno del 16 de octubre del 36 se constituye la comisión gestora del municipio de Leganés, que va a estar presente desde octubre del 34 hasta febrero del 36. Eligen a Pelayo Durán González, un Durán, a Ramón del Hierro Alonso como primer teniente alcalde, y Antonio García Cuadrado, segundo teniente alcalde, que como hemos visto anteriormente era el presidente de la patronal agrícola de Leganés. El resto de los plenos municipales, desde el año 34 al 36, básicamente es lo que sucede en la mayoría de los casos. Hay polémica por los documentos en la valoración y los valores de la Fundación Juan Muñoz, que achacan al alcalde de Leganés, a Perucho, que se ha quedado con dinero y con los documentos, cosa que luego más tarde se descubre que no fue así, pero es un acicate que se va a repetir hasta el periodo del franquismo. Y empieza lo que le gusta a la derecha cuando sube al gobierno: contribución a la fuerza pública, apoyo a la iglesia, apoyo a comprar banderas, apoyo a enriquecer a las imágenes religiosas, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer una revisión de obras del anterior gobierno, como habían hecho los anteriores, cambian solo una sola calle, el Doctor Esquerdo por Butarque, se traslada el mercado que había trasladado los republicanos desde la plaza de la Fuente Honda, actual Fuente Honda, a la plaza de España, la vuelven a pasar a lo que es la plaza de la Fuente Honda. Y en el tema de las escuelas, la corporación acuerda por unanimidad solicitar al Ministerio de Instrucción Pública la construcción directa por el Estado, que es la diferencia que hay
con respecto a lo que plantearon los republicanos, que bajo mi punto de vista fue un error, un tremendo error, luego lo veremos por qué, que dos escuelas unitarias y que el ayuntamiento contribuyera con lo que le correspondiera. Luego ya en el periodo, digo, porque no meternos en cosas administrativas, pues hay una revisión de las obras del anterior gobierno, el traslado del ESO, las escuelas, lo que quiere hacer la derecha es municipalizar la empresa que había de servicio público que estaba en la calle Santa Rosa, y con ello, con ese medio millón de pesetas que preveían de ingresos por parte de los vecinos para pagar la luz, hacer un plan de obra monstruoso, grandioso, pero que no lo llevan a cabo porque es imposible, la empresa se niega y el ayuntamiento no tiene los fondos suficientes para hacer frente al gasto de comprar esa empresa eléctrica. Con lo cual, al final, lo que hacen es ir parcheando obras, como hacen los republicanos, con dinero de la Diputación, con dinero del Estado, etc., y ir haciendo obras para pagar el desempleo que había en Leganés. Empiezan también los roces en los plenos municipales de la gente de la derecha, sobre todo del alcalde, Pelayo Durán González, con Ramón del Hierro, a raíz de el alcalde contrata a dos personas en el ayuntamiento sin contar con la corporación. A partir de ahí hay un intendente entre estos dos personajes que al final dividen al municipio, dividen, mejor dicho, al ayuntamiento, al consistorio, y no sabemos qué pasó porque automáticamente luego vino las elecciones de febrero de 1936, que lo gana la otra coalición electoral, el Frente Popular, y no sabemos qué pasó allí, entre esas dos cosas. El periodo del Frente Popular prácticamente no pueden hacer muchas cosas, el ayuntamiento está en bancarrota, el alcalde recuerda los planes pendientes, la situación económica que existe en esos momentos, se proponen comisiones para revisar la actuación del anterior consistorio, surge otra vez el que se había paralizado, el caso de Domingo de la Fuente, Caballero, y al final, después de muchos plenos municipales en el que se discute el problema, no el problema, sino la falta de la incompatibilidad entre ser concejal y ser rematante del ayuntamiento. Al final, lo que decide el pleno municipal es que es incompatible, con lo cual tiene que dimitir. Al final, en el tema de las escuelas, Perucho es un tío pragmático, no plantea ya lo que planteó en el año 33, que sea el ayuntamiento el que pague un grupo escolar de 3 secciones de niños, 3 secciones de niñas y 2 secciones para párvulos, junto con un comedor y una cantina, que ese es el error que cometió. Y ya en el periodo del Frente Popular le da la vuelta y le dice que coge el proyecto que ha hecho la derecha en el periodo del 34 al 36, del 33 al 34, que eran 2 secciones para párvulos que se podían construir en la Plaza del Progreso, que es la actual Plaza de la Fuente Honda, y el proyecto que plantearon los republicanos se llevará a cabo luego lo veremos, en el Camino de la Nieve, que sería actualmente aproximadamente donde está la gasolinera de Mejino, Las Traseras. Hay una cosa muy curiosa del ambiente tenso que había en Leganés, y en todo el país, porque en un pleno municipal, Ariño
plantea a la alcaldía que se proceda al cacheo y recogida de armas como está ordenado, realizándose en aquellos momentos. Y el alcalde lo que le plantea es que ya habían cacheado a la gente que había ido al pleno municipal a ese pleno municipal. Una de las cuestiones importantes fueron las colonias escolares, que luego hablaremos de ellas, y el cierre de las escuelas particulares en septiembre de 1936. Eso le crea un problema al gobierno municipal de falta de escuelas, con lo cual rápidamente tiene que hacer obras en la calle Nicasio Cuadrado, que es la actual calle de Santa Teresa, para atender a los niños que iban a las escuelas privadas, que en septiembre del 34, en septiembre del 36, no sabemos si se las cierran por el ambiente que había en esos momentos o por algunas directrices que había a nivel superior. El último pleno republicano del municipio se celebra el 20 de septiembre de 1936. En él se constituye el Comité Agrícola del Frente Popular y el gobierno sigue trabajando con el tema de las escuelas. Bien, muy rápidamente, los antecedentes educativos en España en el siglo XIX son escuelas esporádicas, son escuelas en la fecha de invierno, desde el 1 de noviembre al 13 de mayo, para compatibilizar el trabajo infantil con las escuelas. Está adaptado a los ciclos agrarios. Funcionaban básicamente en invierno, entre 6 y 8 meses, desde el mes de los Santos hasta el 1 de mayo. La Constitución de 1812 es una de las pocas constituciones que tiene en su seno el artículo 366, que todos los municipios del país tienen que tener una escuela en la cual se enseña a los niños leer, a escribir, a contar y el catecismo de la religión católica. Y plantea en ese momento esa constitución que era trascendental para que todos los habitantes de este país se convirtieran en ciudadanos, saber leer y escribir, porque a partir de 1830 aquellas personas que no sabían leer y escribir no podían ser ciudadanos y por lo tanto no tenían derecho al voto. El informe de Quintana lo que hace es plantear que la escuela es pública, es universal y pública. El regreso de Fernando VII se vuelve para atrás, la Iglesia vuelve a retomar todo lo que es el poder en las escuelas. En el reinado de Isabel la Católica ya se vislumbra de que las escuelas públicas solo serán gratis para aquellos niños que puedan demostrar que no tienen un dinero para pagarlo. Muy bien, vamos a... Bueno, una de las actuaciones que hace el consistorio republicano, lo mismo que va a hacer el consistorio franquista, es la depuración de los funcionarios o los empleados municipales que no eran afectos a la Segunda República. El gobierno saca un decreto el 21 de julio de 1936 en la Gaceta de Madrid, en la cual estaba dedicada a los empleados de la Administración del Estado. El 2 de agosto amplía este decreto a los ayuntamientos y las diputaciones, y el 27 de abril del 31 lo que se hace es centralizar esa depuración de los funcionarios a solicitud del ministro. Es el ministro, en una comisión que se crea, la que dilucida si el funcionario puede seguir operando puede seguir siendo funcionario o se lleva a cabo su cese, en la cual tienen que rellenar un cuestionario. Todos los cesantes del Ayuntamiento de Leganés aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid el 10 de octubre de 1936.
incautación de la finca de la Mora es otra de las actuaciones que lleva a cabo el gobierno republicano. La finca de la Mora, para quien no lo sepa, está situada a la derecha de la carretera de Leganés a Carabanchel, frente a lo que en aquella fecha había una parada del tranvía, que está delimitada por el arroyo Butarque, tenía una extensión de 57 hectáreas entre el regadío y secano. En el lado izquierdo también tenía tierras, tenía otras 11 hectáreas, se componía de una vivienda solariega, cuadras, pajares, porches, granero, una capilla que mandó hacer a principios del siglo XX el dueño, Pedro Menor Bolívar, que era un notario y abogado de Madrid. Estaba la vivienda del Mayoral y otras dependencias. El 9 de agosto, aquí, el gobierno republicano comete un error. El 9 de agosto se presentan en la finca, que es de propiedad de Pedro Menor Bolívar, y los motivos de la incautación, se presentan Mariano Mayoral Mingo como segundo teniente alcalde y Luis Mingo, y varios técnicos de agricultura y horticultura del Ministerio de Agricultura y algunos vecinos de la localidad, junto con el secretario para levantar acta. El motivo de la incautación es estar abandonado por el propietario, con lo cual se aplicaron las vigentes disposiciones dictadas por el gobierno de la República, y después de visitar los terrenos de regadío y de secano, las dependencias dedicadas a la labranza, etc. Mayoral procede que se lleva a cabo el inventario, el secretario lleva a cabo el inventario de todos los enseres que tiene esa finca, y lo que hacen es los trabajadores de esa finca recogen los enseres, la cosecha, en esto que se presenta también, el hermano del propietario con un contrato diciendo que esa finca no está abandonada, que ha habido una cesión por parte de su hermano, que no puede trabajar en ellas. Hay un contrato fraudulento, según y la finca es guardada por las milicias republicanas, y hay una carta de Perucho al Instituto de Reforma Agraria porque la incautación se hizo antes de que surgiera el decreto de incautación de todas las fincas agrícolas que habían sido abandonadas por sus dueños. Y por último, en el tema de los desafectos, los tenéis ahí en la pantalla. Tenemos a Antonio Ibáñez Julve, una persona que va a jugar un papel importante en el franquismo. Andrés García Quijado Montero también, que era el aparejador de obras. Marcos Cobeño, que era el vigilante de arbitrios. Ignacio Crespo Mingo, que era un barrendero de voz pública, ese era Lino Leal García, que era vigilante jurado. Zacarías Antón, vigilante de arbitrios. Lorenzo Carrasco, el veterinario municipal. La comadrona Eusebia Pilar Montecillas, el practicante Saturnino Moreno, el alguacil Vicente Gaitán y el guardia de los depósitos de agua, que también Joaquín Aliseda. No se hace la tripulación